Listo. Am, Vamos a hablar sobre una temática que les puede ayudar a algunos de ustedes que están estudiando fotografía para entender qué está pasando con tu formación, y vamos a hablar sobre el docente universitario. Yo fui docente universitario en dos institutos. Mm, Me salí de ambos. Pero lo que me doy cuenta es que hay estudiantes con mucho talento, pero en el momento de graduarse o en el momento de aplicar a becas internacionales, a concursos internacionales, no pasan. Y no entienden por qué. O sienten que hay algo más, especialmente en el caso de la fotografía, y sienten que les falta algo, pero no entienden qué. Vamos a hablar de un ejemplo para que entiendas un poquito la formación que estás recibiendo si estudias fotografía o artes en Colombia. Imagínate esto, imagínate un docente universitario de economía. Imagínate que este docente universitario habla muchísimo sobre el caso de Interbolsa. Y todos tus ensayos lo estás escribiendo sobre esto, el curso como case study está usando esto. Y resulta que en todo el curso de economía, sobre crisis de economía, nunca se hable sobre la crisis mundial de 2008. Una crisis que casi hace tumbar todo el sistema económico al nivel mundial. Nunca lo habla de eso. Imagínate que después te das cuenta que este docente no sabe leer inglés. Imagínate, en este caso, que todos los artículos sobre la crisis mundial de 2008 están escritos en inglés, que no existen traducciones en español. Estamos de acuerdo que esta persona no debería por qué ser docente universitario, ¿cierto? Si no puedes transmitir la información más importante sobre crisis mundiales en la economía, y cuando te empiezas a enfocar totalmente a una crisis que no tuvo ni el mínimo impacto al nivel nacional y menos al nivel internacional, no tienes por qué ser docente universitario. Pero ¿qué sucede en la fotografía? En la fotografía, mágicamente, una persona que nunca ha vivido en el extranjero, un docente que no sabe leer inglés, sí es docente de fotografía. Y no te va a sorprender que ahí tenemos la trilogía sagrada de los libros en Colombia. Tenemos Susan Sontag, tenemos Fontcuberta y tenemos Barth. Justo los tres libros sobre la teoría que tienen traducción o fueron escritos en español. Para mostrarte un poquito lo ridículo que es esto, cuando me tocó dictar clases a estudiantes de 17 y 18 años de diseño visual, ¿cuál libro estaba ahí en la bibliografía del curso? Susan Sontag sobre la fotografía. Pues yo no me imagino que va a ser un estudiante de diseño visual con un libro tan complicado como Susan Sontag. Pero ¿qué sucede cuando esta persona que no sabe leer inglés es tu docente de fotografía? Pues te aseguro una cosa, ese docente no está al día con el discurso internacional sobre la fotografía. Y si ese docente no está al día, tampoco te lo puede transmitir a ti. Y si tú como estudiante no estás recibiendo esa información, pues estás en una burbuja muy rara porque estás totalmente separado del diálogo internacional. Ahora, varias cosas pueden suceder. Uno, lo más común y lo que ves mucho. El docente, por falta de conocimiento, empieza a hablar mal sobre fotografía que no conoce. Por ejemplo, vamos a ver acá. Dijkstra ganó el Hasselblad Award. El concurso más importante probablemente al nivel internacional. Listo, Rieneke Dijkstra, ganador del Premio Internacional Hasselblad, uno de los concursos más importantes con un premio de $100.000. ¿Cuántos docentes aprovecharon esto para hablar sobre su fotografía? Probablemente ninguno, a muy pocos. Me sorprende el docente que lo haría. ¿Por qué? Porque hay un rechazo total
de la fotografía internacional en Colombia, especialmente la moderna. Ahora, parte es nacionalismo. Y hay una tendencia en Colombia, y con eso estoy totalmente de acuerdo, que dice, sí, pero ¿por qué siempre tenemos que fijarnos en lo que valoran Europa y los Estados Unidos para valorar nuestro propio trabajo? Genial, totalmente de acuerdo. Con una excepción o con una aclaración ahí. Para poder rechazar el trabajo fotográfico de Europa a los Estados Unidos, primero tienes que tener conocimiento de su trabajo y entender el trabajo que ellos hacen. Si no tienes eso, honestamente estás hablando sobre la fotografía internacional como el aficionado que no entiende arte moderno y dice que el arte moderno lo hubiera podido hacer un niño de 3 años. Entonces, ¿qué más puede suceder? Lo rechaza. O, y aquí es lo más peligroso, y aquí es porque no me gusta mucho trabajar en institutos universitarios, porque el docente no tiene mucho interés en tener estudiantes curiosos. Es decir, si el conocimiento del docente es limitado, no le sirve tener estudiantes en su clase que se salen de ese conocimiento. Entonces, en vez de decir, uy, ¿quieres saber sobre Rineke Dijkstra y el Hasselblad Award? Pues busca y aprovechalo como ese tema. No, típicamente van a decir, ah, no, eso no es muy interesante, es muy aburrido ese tipo de fotografía. Pero yo no veo por qué, ¿me entiendes? No, yo no entiendo, no me gusta nada de eso. Y literalmente esas son discusiones que uno escucha después de estudiantes que le dicen los docentes. Cuando el conocimiento del docente es limitado, lo menos que estás buscando es el estudiante curioso. Entonces, si quieres, hay una página web, si quieres ampliar tu conocimiento, que es esta, 500 Photographers. Esto es el que recomiendo yo. Es una lista de 500 fotógrafos internacionales y de cada fotógrafo tiene una descripción y un ejemplo de su trabajo y muchas veces un enlace, como vemos aquí, a una entrevista con ese fotógrafo. Entonces, si quieres estudiarlo más, y totalmente válido si después dices, y lo rechazo porque no es lo que yo busco, genial. Pero por lo menos tienes que ampliar tu conocimiento de fotógrafos a nivel internacional y por lo menos tienes que entender lo siguiente. Si tu docente no sabe leer inglés y no está siguiendo el discurso al nivel internacional, la formación que estás recibiendo de ese docente va a ser muy limitada.